Hoy tenemos invitados que nos van a ayudar a diseccionar, a ofrecer diferentes prismas de lo que ha sido esta visita. Y queríamos especialmente hoy tener a invitados cubanos que conocen bien las entretelas del país, que conocen bien lo que significan los símbolos, las frases, las palabras, los significados, en definitiva, de todo ese ritual de gestos que ha precedido a la visita de Barack Obama a Cuba, y que también necesita además una interpretación histórica para saber qué de verdad hay en la voluntad de ambos países, de ambos gobiernos, de romper definitivamente con ese muro que ha separado a ambos países durante más de 50 años. Y la primera invitada del programa de hoy es una bloguera cubana que vive en Miami, que es una de las blogueras más conocidas, más divulgadas, más seguidas en el ámbito cubano por sus interesantes opiniones, sus opiniones libres, independientes, sobre la historia de Cuba, sobre las relaciones con Estados Unidos y sobre lo que el futuro depara a ambos países, sobre todo a partir de aquella fecha ya mítica del 17 de diciembre del año 2014, que fue el día en el que Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el inicio del deshielo de las relaciones entre ambos países. Yadira Escobar, un saludo, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por invitarme. Pues gracias por aceptar la invitación. Yo decía que Yadira Escobar es una bloguera muy popular en Cuba. Tú vives en Miami, naciste en Cuba, en Camagüey, y desde tu posición en Miami has seguido de cerca siempre la actualidad de tu país, cómo iba evolucionando la política, cómo iba evolucionando la posición del Partido Comunista Cubano en las dos últimas décadas y cómo se ha llegado a este punto que parece ya irreversible, parece ya un punto de no retorno. Tú decías y dices en tu blog, el blog de Yadira Escobar, una frase que a mí me ha llamado mucho la atención. Dices: creo que los cubanos somos una nación no completada en su formación y que necesitamos buenas dosis de nacionalismo auténtico para mejorar nuestra visión de nosotros mismos y de nuestras verdaderas prioridades. Me parece una reflexión muy interesante sobre lo que es Cuba y lo que queréis los cubanos que sea la Cuba del futuro. Bueno, esta visita de Obama era de esperar. Nosotros desde el Grupo Gaimán, una organización registrada en la Florida por mi padre, que fue preso político en Cuba en el 86, nosotros desde hace unos cuantos años veníamos hablando de reconciliación, y eso era una palabra tabú aquí en el sur de la Florida, porque hay mucho resentimiento, mucha mala voluntad desde un pequeño sector que cada vez ha quedado más marginado por esas ideas tan de la Guerra Fría, que el mismo Obama ha dicho que ya con su visita él entierra ese último rezago de la Guerra Fría. Y nosotros cada vez que hablábamos aquí de reconciliación nos querían linchar, nos querían tirar piedras. Y me da mucho orgullo no haberme equivocado en decir que Obama iba a ser el presidente que regresaría a Cuba y que repitiera sin cesar la palabra tabú, que es reconciliación, porque es lo que esta nación necesita. Nosotros somos un pueblo bastante dividido, porque somos muy apasionados, tenemos nuestras ideas políticas y somos casi todo lo contrario a lo que es Estados Unidos, que esta nueva relación diplomática, por cierto, es un buen ejemplo para todos estos países que miran siempre sobre qué está haciendo Cuba. Entonces, no solo es un buen ejemplo, y que ambos gobiernos van a tener que finalmente llegar a un centro unificador que pueda vencer esos retos, como lo que es el reto del siglo XXI, del demográfico, los retos ecológicos, los retos informáticos, que por cierto fue muy buena idea de finalmente abrir la televisión pública para que el pueblo cubano por sí mismo pudiera juzgar las palabras de Obama. Y sobre lo que me decías del blog, cuando yo hablo de nacionalismo es porque estoy muy consciente de que en esta globalización, que aunque estoy a favor de la globalización, puedo reconocer que esta versión está casi fracasada
y que Cuba necesita reinventarse, fortalecerse con buenas dosis de patriotismo que para poder entonces vencer estos nuevos obstáculos. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se va a enfrentar la Cuba del futuro del presente que ha nacido durante estos días? Bueno, primeramente, la del futuro inminente tenemos cómo van a interpretar los cubanos la llegada de Obama, porque aunque en su mayoría yo sé que la gente lo ha recibido bien, que hasta cubanos que no saben ni inglés se han gritado "oh my God" porque le tiran una foto al presidente porque él es muy querido. Otras partes de nuestra sociedad puede ser que malinterpreten su llegada y que, porque siempre hemos tenido ese bichito, en pequeña dosis, pero siempre ha estado ahí latente el problemita del anexionismo, y puede ser que algunas personas malinterpreten su llegada y puede ser que no sepan lidiar con este nuevo reto, esta nueva relación que les ha tocado, porque finalmente Cuba va a tener que arreglar su economía, va a tener que complementar con su propia versión de qué es lo que son los derechos humanos, va a tener que complementarlo con la otra visión que tiene el resto del mundo y buscarse su propio lugar sin copiar modelos ajenos, porque es un poco, preocupante cuando tú ves que se distribuyen tantas camisetas con banderas inglesas, banderas norteamericanas. Cuando tú ves un niñito cubano con en su t-shirt, en su pullover, puesta, impresa el rostro de Obama, tú dices, eso está muy bueno, y es lo que necesitábamos para enfriar este resentimiento, este enfriamiento de la Guerra Fría. Pero tampoco podemos perder la cabeza, no podemos ahora desmayarnos y perder todo lo que Cuba ha logrado, porque ha costado mucho sacrificio, muchas generaciones dieron su vida entera para ese proyecto nacional que ahora tampoco se puede entregar tan fácilmente por tal de ser como los demás países y tener su McDonald's y su Starbucks. Claro está que no todos tenemos el mismo concepto de reconciliación, hay diferentes matices y cada cual ahora adoptará su versión de qué es lo que es dialogar con los de allá. Tampoco significa que nosotros, los cubanos que estamos en Miami, regresemos a Cuba para imponernos, aprovechar nuestra ciudadanía estadounidense para humillar y tomar ventajas, porque Cuba necesita su propia clase media. Cuba necesita un tejido empresarial muy fuerte para que pueda levantar esa economía casi moribunda. Necesita atraer y mantener en el suelo patrio esta juventud, millennials como yo, que quieren enfrentar el propio reto económico y hacer su propio negocio, porque saben que la solución no es todos ellos emigrar a Estados Unidos para competir con todas esas corporaciones multinacionales, porque es imposible. Tienen que quedarse en Cuba, tienen que hacer el país, porque tenemos una tierra preciosa, codiciada por muchos, y no pueden ahora, después de haber resistido tanto, venderse barato. Eso sería una desgracia, que finalmente se cumpliera lo de la fruta madura. Entonces, tiene cada uno que recordar el sacrificio de las generaciones anteriores para entonces perdonar, saber enfrentarse a ese reto que nos ha tocado, porque como dice Obama, claro está, el futuro de Cuba depende de esa juventud, pero no una juventud que regrese desde el exterior con el cerebro lavado por 3 o 4 estados que no precisamente tienen los mejores intereses para Cuba, porque aquí, después de todo, Obama va a representar el votante estadounidense y Raúl Castro va a representar a los cubanos. No podemos perder esa realidad cruda de que somos países, de todo la globalización aún no ha funcionado. Me gusta tu forma de pensar. No sé dónde estás. ¿Estás en Cuba o estás en Miami? Ahora estoy confundido. Estoy en Miami, pero mi corazón está en Cuba y espero algún día regresar. Es muy interesante lo que dices y además quiero rescatar una frase de nuestro próximo invitado, el periodista Jesús Adonis, que viene a decir un poco lo que tú comentas. Dice que es importante que se vaya configurando un nuevo vínculo con Estados Unidos, pero un vínculo que, por supuesto, será deseable en tanto no implique más asimetrías que las obvias, de escala y desarrollo, en un contexto de independencia y soberanía. Viene a decir lo mismo que tú, ¿no? Que Cuba tiene que conservar su propia identidad dentro de un nuevo contexto histórico, ¿no? Claro está, porque, por ejemplo, ahora que
Obama estuvo ahí con Raúl, que le reconoció su estatus de presidente, porque aquí en Miami todavía se le dice una cantidad de adjetivos, pero se olvida que aunque a nosotros aquí dentro del exilio algunos tengan una noción diferente, hay un pueblo detrás de ese hombre y representa un legado, una historia. Y entonces, cuando el presidente Obama, que yo le aplaudo todo lo que ha hecho porque ha tenido una gran valentía también a enfrentarse toda la oposición que tiene aquí en Estados Unidos, porque hay muchos que aunque nunca han votado por demócrata, están queriendo que se destruya toda la labor de su administración. Pero cuando él dice, por ejemplo, que se reunió con los líderes de la sociedad civil, bueno, esos son disidentes en parte pagados por la NET, por la USAID. Entonces, a mí me hubiera gustado, aunque yo entiendo perfectamente que eso es parte del protocolo diplomático, eso era un símbolo muy importante para él, aunque no estoy segura que aquí en Estados Unidos sus enemigos se lo vayan a apreciar. Claro está que él tenía que hacer eso, y a pesar de que algunos sentados frente a él, como lo que Antonio Rodríguez, que se ha manifestado públicamente dentro de Cuba, estar vehemente en contra del acercamiento de Obama. Pero bueno, él hizo ahí lo que se esperaba de él, de Estados Unidos, reunirse con la disidencia, pero esos no son exactamente líderes de la sociedad civil. Para complementar eso, para que hubiera sido algo más representativo de su avanzada reconciliatoria, yo creo que hacía falta que él se hubiera reunido también con aquellos que el gobierno de Cuba le presentó una lista, según se está diciendo en internet, no estoy segura, que son verdaderos representantes de la sociedad civil, porque ¿qué pueblo arrastran esos disidentes? Lo mismo sucede con esa emergente clase media que se reunió con él y que tuvieron las discusiones, pero esas son personas dentro de la clase media. Claro está que no todo cubano va a poder hacerse de una peluquería o un restaurante, porque eso es un tejido empresarial y la iniciativa privada es muy necesaria para levantar la economía, pero no todos van a ser empresarios. Y claro que la mayoría del pueblo cubano pretende que de cierto modo continúe ese modelo socialista, porque ninguno está dispuesto a perder la salud gratuita, ninguno está dispuesto a perder las universidades gratis, pero lógico, como es normal, quieren que se mejore la economía. Entonces Obama debió también tener en cuenta que esos con los cuales se reunió no eran líderes de la verdadera sociedad civil, que ahora necesita más que nunca encontrarse. Regresamos a su verdadero patriotismo y no perder su identidad, no perder la cabeza, porque nadie del mundo entero, aunque Obama traiga buenas palabras y se le aprecien, Obama ya se fue, ya está por Argentina. Finalmente ellos son los que se quedan ahí y son los que tienen que construir su propio país, y deben olvidarse también de tratar de complacer al mundo, porque al final del día todo el mundo se cuida a sí mismo. Eso está claro, y además la reciente historia le ofrece a Cuba y a los cubanos algunos buenos ejemplos sobre los que debería aprender, como por ejemplo es cómo se desintegró todo el telón de acero en los países satélites de la Unión Soviética a partir del año 1989, con la caída del muro de Berlín, y cómo esas sociedades que vieron como todas sus certezas sobre las que habían construido su educación se evaporaron de la noche a la mañana, y surgió una nueva sociedad, una nueva economía de mercado. Y los ciudadanos no estaban preparados para asumir esas nuevas reglas del juego, y buena parte de esa sociedad cayó en una decadencia moral que luego tuvo consecuencias nefastas, como se ha podido ver en muchos países que formaron parte o bien de la Unión Soviética o bien de los países satélites. Cuba tiene un buen modelo ahí para saber cuáles son los errores o los riesgos en los que puede caer la sociedad en busca de una identidad que la tendrá que construir, pero probablemente la tendrá que construir a su manera. Y tú decías en tu blog, en una conversación con otro compañero bloguero cubano, cuando tú le preguntabas ¿qué país esperas?, él decía un país normal, pero un país normal, ¿qué es un país normal? Y esa es la pregunta que quiero que tú me respondas. ¿Cuál es el país que tú sueñas, que tú anhelas ahora que vives en Miami? Es decepcionante que alguien desde Cuba
pretenda ser normal. Yo tengo una visión un poco negativa de qué es lo que significa ser normal, porque la normalidad actual que estamos viendo en el resto del mundo nos deja mucho que desear. Yo me siento muy insatisfecha con esa normalidad, porque significa corrupción, la triste realidad de las puertas giratorias en las democracias de Estados occidentales, y también incluso significa lo normal dentro de Cuba actualmente, ese problema que hay con la burocracia, con las personas corruptas que aprovechan el estatus que le ofrece estar políticamente correcto. Cada vez se ve menos, pero todavía quedan señales de esa antigua burocracia que no precisamente busca lo mejor para su pueblo, sino simplemente en su pequeño círculo familiar y pequeña red de amistades hacerse de sus privilegios de Cuba. Ahora, ¿qué quiero yo para Cuba? Yo quiero una Cuba donde se reconozca que se cometieron errores, porque toda revolución, especialmente una del siglo XX, que estaba tan envuelta en ese fervor, en esa idea de que tú a pistola sí podías hacer cambio, porque el apoyo que tuvo Fidel Castro y su barbudo, eso fue contundente, porque casi el pueblo entero apoyó esta revolución, que hoy en día sería diferente porque el contexto ha cambiado. Entonces, en esa Cuba del futuro necesitas reconocer que hay patriotas donde quiera que estén, porque yo no vivo dentro de Cuba, pero yo siento por mi país y yo quiero cuidarla celosamente de su soberanía, y que se extienda entonces ese concepto de ciudadanos, y que no se pierda todo aquello por lo cual esa generación del 59 que dio su juventud, entregaron sus mejores años para librarse de que lo que era el imperialismo, pero que también que sepan llevarse con Estados Unidos, y que las personas ancianas no sean olvidadas, porque Cuba es un país envejecido, están igualitos que Europa, pero sin el billete, sin las cuentas bancarias de los europeos, y entonces se ha producido casi una receta por el desastre, que si no hay suficiente patriotismo, estabilidad, amor por lo propio, esos ancianos se pueden ver en una vejez muy negra, y esa juventud puede ser que sea desplazada por la que es más que viene desde el exterior y que no quiere darle a ellos un chance a participar en ese juego económico. Lo que pretende es que Cuba sea una república dominicana, o simplemente convertirlo en un país servil, un país que realmente no promueva sus propias marcas, sino que produzca. Y eso es claro está. Yo creo que el cimiento para cualquier plan de lucha que alguien patriota se haga para Cuba es tener bien claro qué es lo que tú no quieres que suceda, para entonces, con la mente más fría, poder entonces deducir qué es lo que todos quieren, porque claro está que hay que llegar siempre a un consenso, porque hay diferentes voces dentro de Cuba, pero claro, ninguna voz que esté pagada por Estados Unidos o Europa o cualquier otra ONG sospechosa, esa persona ya no tiene voz, porque su voto ha sido desnaturalizado y ya no tiene derecho a participar en cualquier referéndum que se haga dentro de Cuba, cualquier iniciativa ciudadana que se haga dentro de Cuba para el bien de Cuba. Yadira, tengo dos cosas. Una es que estoy completamente confundido contigo. No sé si estás en Cuba, no sé si estás en Miami, no sé si estás en un país tercero, no sé si eres de izquierda, no sé si eres de derecha. Esa es la primera confusión. Y la segunda, ¿hay presos políticos? Bueno, según he leído, Amnistía Internacional dice que desde el 2015 a 2016 no hay presos políticos. Según nos dice Elizardo Sánchez, hay alrededor de 80, pero el problema está en que cada vez hay menos presos políticos. Yo he pedido, desde el Grupo Caimán, pedí por la liberación de los presos políticos de la Primavera Negra, y esos hombres fueron liberados, y actualmente lo que pasa es que hay una disidencia que está vuelto muy famosa y que está muy acomodada, recibe todos los premios, las becas, los viajes al exterior, en hoteles todo de lujo y todo prepagado, y ellos están apagando esas voces verdaderamente inconformes, que no reciben dinero y están dentro de Cuba y no quieren que se produzca esa invasión, ese cambio de régimen, porque ellos serían primeramente los primeros afectados. Entonces yo entiendo que haya mucha confusión, porque me considero una persona natural, yo no tengo ningún vínculo con ningún gobierno, ni partido, ni ONG, y yo estoy desde el centro tratando de buscar una solución. Estoy desde Miami, pero tratando de siempre
aportar mi granito para que no se pierda lo que se logró, pero que se pueda llegar a lo que hace falta. Ya para finalizar, yo quiero, Yadira, brevemente, para que no quede ningún género de duda, y quizá esto responderá bien a la pregunta de Keiter, es que nos cuentes la historia de tu padre. Tu padre fue un represaliado por el gobierno cubano, por el gobierno de Castro. Sí, de Fidel Castro, que es otro hermano, no podemos confundir como si fueran gemelos, que eso ofende a los gemelos. Mi padre tuvo problemas con el gobierno de Fidel Castro, nada personal, más bien hasta nosotros pensamos que cuando llegó ese caso, un poco también explotado fuera de dimensión por esa burocracia, por esos mezquinos intereses de algunos intermediarios, es que desde La Habana posiblemente llegó la orden para liberar a mi padre, en aquella época donde sí se podía uno echar 20 años en una cárcel por opinar diferente, porque claro está, había otro contexto, porque no olvidemos que Cuba fue y ha sido el único país que logró subir la alerta nacional a Estados Unidos en la crisis de octubre. Entonces, en ese pasado, mi padre fue arrestado por querer llevar a cabo las mismas reformas que ha hecho Raúl Castro. Mi padre era un reformista dentro de una Cuba que estaba cada vez más dominada por esa burocracia corrupta, que no era comunista y no era patriota, y simplemente había quitado lo que eran las mafias anteriores del dictador Batista, para ellos vivir muy cómodamente, y que ahora se retiran en el sur de la Florida porque nunca han sido patriotas, nunca fueron ni siquiera socialistas, simplemente querían vivir bien. Y eso fue a esa plaga que mi padre se enfrentó, pero que luego, desde Estados Unidos, como refugiados políticos, al pasar los años, hemos sabido pasar el capítulo, vencer, cerrar esas heridas y darnos cuenta que tu caso particular no puede traer una consecuencia sobre la generalidad de un país entero. No puede ser culpables, no pueden ser castigados los demás millones de cubanos allá, porque 3 o 4 nosotros aquí en el exterior hayamos tenido un problema accidental con el gobierno. Sin duda son generosas tus palabras y tu visión sobre cómo debe de ser la Cuba, o cómo deben evolucionar los cubanos para afrontar el nuevo tiempo, que sin duda ya está aquí, y además a una velocidad, por cierto, de vértigo. Yadira Escobar, ha sido un placer hablar contigo. Me gustaría simplemente que recordaras a nuestros oyentes dónde te pueden seguir, tanto en tu blog como en redes sociales. Bueno, un gusto ser invitada, me ha dado gusto también conversar de este tema, esta época histórica. El que esté interesado puede simplemente visitar mi blog, mi sitio, yadirescobar.com. Estoy en Twitter, en Facebook, estoy en todas partes. Entonces, ya que visiten mi blog y ahí podemos comunicarnos. Muy bien, por cierto, ¿tienes prevista pronto una visita a Cuba? Bueno, ya quisiera haber visitado a Cuba hace como 3 años que no voy. Traté de ir con la reapertura de las embajadas. Es muy difícil desde la sociedad civil financiarte a ti mismo, pero supongo que con el optimismo que siento, finalmente se abrirán algunas puertas y podré cada vez regresar, porque es muy importante no perder nunca el vínculo con tu país de origen. Esperemos que sea muy pronto. Lo dicho, Yadira Escobar, muchísimas gracias. Tiene que estar hablando desde Cuba. En otro momento pensaba, tiene que estar hablando de Miami. Tiene un teléfono de Miami, porque nos dio un teléfono de Miami. Pero está muy, muy bien parada, y realmente ha sido un placer el hecho de tener a Yadira Escobar hablando con nosotros en el día de hoy. Recuerden, Yadira Escobar en todas las redes sociales, y yadirescobar.com es su blog. Sí, porque como decíamos, es una bloguera que desde Miami escribe con mucha frecuencia de Cuba, y es una de las blogueras más seguidas dentro del país, precisamente por sus opiniones desacomplejadas y, como decía al principio, en cierta medida absolutamente heterodoxas, porque no está en ninguno de los dos lados de la trinchera, y de ahí así es como debe ser. Y de ahí tu confusión sobre si estaba en el mismo corazón de La Habana, en Miami, o quizá en una ciudad europea. Vamos a escuchar un poco de música. Hoy es música cubana la que tenemos, y después nos vamos a ir a México, porque Cuba, como otros muchos países de las Américas, tiene una red de talentos dispersa por todo el mundo, y también dentro de